Hola, mi nombre es Lucas Coan, soy profesor de la escuela Jimmy Orche Wushu Tai Chi Chuan de la Argentina, soy entrenador y técnico de la Federación Argentina de Wushu Kung Fu y además soy músico profesional, soy compositor, arreglador y guitarrista. En este caso, para esta convención 2024, les voy a traer una ponencia acerca de la música y el Tai Chi Chuan. Este trabajo pretende estudiar, analizar y desarrollar el vínculo de la música con el Tai Chi. Para ello, dada su vastedad, lo hemos dividido en diferentes partes o secciones que iremos presentando a lo largo de las sucesivas convenciones o ponencias. Los enfoques o dimensiones que proponemos serán los siguientes. 1. Las 4 cualidades esenciales del sonido y sus posibles relaciones con el movimiento corporal y las técnicas del Tai Chi. 2. Morfología, el estudio de las estructuras formales en ambas áreas. 3. Posibles vinculaciones y maneras de relacionar la música con el movimiento y el Tai Chi Chuan. 4. Estudio en base a relatos psicoperceptivos de la música desde la práctica del Tai Chi Chuan y el Chi Kung, y el estudio en base a relatos propioceptivos de la ejecución musical tanto individual como grupal. Posibles vinculaciones entre ambas áreas. 5. Conclusiones generales. En el presente trabajo para la Convención 2024 desarrollaremos los puntos 1 y 2. Vamos a eso. Primera parte. Las 4 cualidades esenciales del sonido y sus posibles relaciones con el movimiento corporal y las técnicas del Tai Chi Chuan. Nos valdremos de las cualidades esenciales del sonido para intentar una extrapolación con el Tai Chi, buscando enriquecer la mirada y el rango de análisis de la disciplina. Además, nos empieza a introducir al complejo mundo del sonido, de la acústica y de la música. Los sonidos que escuchamos son complejos, es decir, están compuestos por varias ondas simultáneas, aunque nosotros las percibamos como una sola. En el momento vibratorio generador del sonido interviene simultáneamente de una parte un movimiento vibratorio principal y de otra uno o más movimientos vibratorios secundarios. Esto nos da pie a explicar la primera cualidad que caracteriza el sonido: el timbre. Depende de la cantidad de armónicos que tenga un sonido y de la intensidad de cada uno de ellos. Se trata de una de las cualidades esenciales del sonido junto con la frecuencia o tono, la duración y la intensidad. Se habla de timbre en función de aquella cualidad que permite diferenciar un sonido de otro, sea este musical o no. Por ejemplo, lo que diferencia el sonido entre un instrumento y otro, o más específicamente, entre la voz de una persona u otra. Podemos entonces ver aquí que poseemos la capacidad de diferenciar o singularizar cotidianamente los diferentes timbres, las voces al teléfono, el ladrido de nuestro perro con respecto a otro o el maullido del gato del vecino, etc. Vinculación del timbre con el Tai Chi. El timbre del sonido lo podemos asociar a la singularidad de cada practicante al moverse. Su estilo al moverse de acuerdo a sus características físicas, psicológicas y emocionales. ¿Qué impronta le pone? ¿Cómo manifiesta su energía interna o su chi? B. Segunda cualidad esencial, el tono. Es la sensación auditiva o atributo psicológico de los sonidos que los caracteriza por ser más agudos o más graves en función de la frecuencia, cuyas propiedades son físicas. La forma en que es percibido el tono es lo que se conoce como altura del sonido, que determina cómo de bajo o alto es ese sonido, aunque es normal que se utilice tono como sinónimo de altura. Vale destacar 3 ámbitos de la música que se derivan del desarrollo de los tonos o las alturas. Melodía. Es un conjunto de tonos sucesivos a lo largo de determinada cantidad de tiempo. La melodía es la principal característica de una canción u obra musical en un sentido tradicional del término. Contrapunto. Es el estudio de las melodías que suenan juntas durante un mismo periodo de tiempo. Armonía. Es la disciplina musical que analiza y desarrolla el estudio de los sonidos simultáneos,
es decir, de dos o más sonidos que suenan a la vez, por ejemplo los acordes y sus funciones tonales. Vinculación del Tai Chi con el tono. Así como la música tiene alturas, variaciones de tono, el Tai Chi también los posee en relación a la altura de sus movimientos y posturas. Podemos asociar los movimientos con posturas bajas o sonidos graves y aquellos altos a los agudos, siguiendo el mismo criterio. Desde esta perspectiva, las formas de Tai Chi tienen una cierta variación de altura. A medida que ellas se van complejizando, esta variación suele ser mayor. Y habrá estilos como el Chen, con un rango mayor en su tono con respecto, por ejemplo, al estilo Yang, y una forma distinta en el trabajo en relación a la altura con respecto al estilo Sun. Por otro lado, si nos enfocamos en el ámbito melódico musical, en la melodía, notamos que una de las principales características del Tai Chi Chuan es la de la continuidad del hilo energético. La fluidez y el encadenamiento es totalmente relacionable con una melodía musical, incluso poseyendo pausas, frases, respiraciones, curvas de mayor tensión o energía, etc. Es decir, que es una disciplina que se asocia directamente a lo melódico. Y de hecho, más adelante vamos a desarrollar esto en el punto 3, las músicas que se suelen utilizar en Tai Chi poseen una clara impronta melódica, más que rítmica. Contrapunto y armonía podrían vincularse con las rutinas grupales de Tai Chi. Contrapunto al convivir dos o más atletas realizando movimientos diferentes. Armonía al hacer juntos el mismo movimiento, lo que en música llamaríamos acordes. Tercera cualidad, la duración. En teoría musical, la duración corresponde al tiempo en el que se mantienen las vibraciones producidas por un sonido, cuyo parámetro está vinculado al ritmo. Dicho parámetro viene representado en la onda por los segundos que éste contenga. Más allá de esta analogía, consideramos importante señalar que además de ser una medida de cantidad de tiempo, lo es también una forma de percepción de su cualidad. Es decir, la vivencia de la duración de cada movimiento o de cada sonido nos hace poner el foco en el durante, en el momento presente, y eso nutre y ayuda a la buena práctica de nuestras disciplinas. De ahí que muchas veces se las asocia con una meditación. Así como una serie de sonidos sucesivos producen un ritmo, una serie de movimientos, ya sean repetitivos o dentro de una forma que varíen, generan también un ritmo. Por lo tanto, es de gran importancia el desarrollo de la percepción de la duración para manejar el ritmo de nuestra práctica del Tai Chi Chuan y del Chi Kung. De hecho, en muchas formas se pide una duración determinada, con lo cual es importante manejar esta cualidad. A su vez, el ritmo estará íntimamente asociado con la respiración, que junto con el caminar son dos acciones básicas que posee el ser humano. Cuarta cualidad, la intensidad. En música es la cualidad que diferencia un sonido suave de uno fuerte. Depende de la fuerza con la que el cuerpo sonoro sea ejecutado y de la distancia del receptor de la fuente sonora. La dinámica musical hace referencia a las graduaciones de la intensidad del sonido a lo largo del tiempo. Es como van evolucionando las diferentes intensidades a través de una obra musical. Por ejemplo, ahí yo hice un crescendo, la intensidad fue subiendo. También podría ser que la intensidad vaya disminuyendo y se vaya perdiendo. ¿Cuál es la vinculación de la intensidad con el Tai Chi? La podemos asociar con la energía aplicada a los movimientos y con la carga del sentido deportivo. También con la expresividad manifestada por cada practicante. La dinámica es un concepto muy útil para entender y analizar el Tai Chi, ya que podemos asociar los distintos estilos con ese concepto. El estilo Yang tiene una dinámica pareja, digamos que si hiciéramos una curva de intensidades sería semejante a una línea recta de principio a fin. En cambio, en el estilo Chen veríamos algo bien diferente, con una curva dinámica compleja, de acuerdo a su manera de moverse y diferentes descargas de energía. A su vez, estas variaciones dinámicas constantes generan un ritmo propio.
en este caso en base a la periodicidad de dichos cambios de intensidad dinámica y no a la duración de cada movimiento. Podríamos decir que si un músico tuviera que definir estos dos estilos como si fueran obras musicales, seguramente empezaría por notar su marcada diferencia en la curva dinámica. También entraría en juego, de forma no menor, el ritmo asociado directamente a estas variaciones de intensidad. Bueno, espero que estén disfrutando de esta ponencia. Vamos a meternos en la segunda parte de este trabajo. Morfología, estudio de las estructuras formales en ambas áreas, tanto en el Tai Chi como en la música. En Tai Chi es evidente que cada forma o rutina tiene un diseño y un armado cuidadosamente pensado y ensayado. Podríamos decir que tienen introducción, nudo y desenlace como si fuera un cuento. En algunas está más acentuado este aspecto y en otras, sobre todo en las más sencillas, probablemente menos. Todas las formas poseen movimientos de inicio y cierre bien específicos y con características correspondientes a cada estilo. En la música, la morfología es toda una disciplina de estudio, la cual fue evolucionando a lo largo del tiempo. De las formas clásicas, la más desarrollada tal vez ha sido la forma sonata. En general se utiliza como primer movimiento o primera pieza de las sinfonías o conciertos y tiene una gran complejidad. También fue muy común el uso de las danzas como formas musicales. En este caso se ve como el baile y la expresión artística corporal están íntimamente relacionadas con la música. Ejemplos de ellos son la gabota, el minué, la samba, la chacarera, etc. Aquí hay una relación directa y estrecha entre música y baile. Los movimientos, como en el Tai Chi, están estrictamente estipulados en una secuencia fija, ya sea individualmente como en pareja o grupalmente, y más aún, coordinados con el ritmo musical. En la música se suele identificar cada parte de una obra con letras, parte A, parte B, parte C, en mayúsculas para las grandes secciones y para las subsecciones en letras minúsculas. Articulaciones morfológicas. En la música, la unión entre las diferentes secciones, partes, frases, semifrases, se las llama articulaciones, habiendo diferentes tipos. Yuxtaposición, cuando dos partes son sucesivas, ya sea con o sin silencio. Superposición, cuando se superponen dos capas, la que viene primero y empieza a sonar simultáneamente la subsiguiente. Y transición gradual, cuando una parte se transforma en otra paulatinamente, como una mutación. Cada tipo de articulación puede trabajarse de diferentes maneras. Se puede preparar con distintos materiales musicales, como si fuera una comida. En las formas de Tai Chi, los movimientos son sucesivos y se yuxtaponen. De esa manera, las diferentes rutinas se arman con bloques intercambiables de movimientos básicos o Chi Ben Kung. Pero, paradójicamente, cada movimiento en sí mismo es una transición gradual. Por ejemplo, en tomar la cola del gorrión, Pan se transforma en Liu, que se transforma en Ji, que se transforma en A. Podríamos hablar de superposición en relación a cada postura con diferentes aplicaciones de manos y brazos. Allí el Wushu trabaja en simultaneidad con superposición. La postura del Kung Fu puede superponerse en sentido morfológico musical con un empuje, el cepillar la rodilla y empujar, o con un bloqueo y un desvío y un arroje en peinar la crin del caballo. Esto simplemente es un ejercicio mental para pensar de otra manera nuestra práctica. Desglosarla, extrapolar categorías de análisis que nos posibilitan ampliar nuestra perspectiva. En definitiva, son categorías del pensamiento, el cual también construye nuestra realidad. Un capítulo aparte lo podemos dedicar a las formas grupales en relación a la morfología. Efectivamente, en estos eventos, ya sean deportivos o artísticos, se produce un espectáculo multidisciplinario. Hay varios atletas o practicantes realizando la misma o diferentes rutinas, las cuales se pueden entrelazar, superponer, yuxtaponer y transformar entre sí.
Se utiliza música, en general en una relación estricta con respecto a la rutina diseñada. Muchas veces se usan varias músicas diferentes para enfatizar dramáticamente cada momento de la rutina. Es evidente la utilidad en estos casos de conocer cabalmente tanto de morfología musical como de puesta en escena de danza y teatro. Cuando ya se sale del armado de las formas tradicionales y modernas del Tai Chi Chuan, si bien este último es lo principal en el evento, las demás disciplinas comienzan a tomar mayor protagonismo. Y al igual que un compositor musical, quien diseña ese evento u obra debe balancear cada ingrediente como un chef en una cocina. Los movimientos, los subgrupos, los solos, la música, el vestuario, la iluminación. Creemos que conocer estas categorías de análisis nos aproxima un poco más a poder dilucidar e imaginarnos cómo llevar a buen puerto esta tarea. Cuanto menos a poder interactuar con especialistas de otras áreas escénicas para lograr un trabajo en equipo multidisciplinario. Aquí concluimos esta ponencia acerca de la música del Tai Chi Chuan parte 1. En las próximas ponencias y convenciones completaremos con las partes sucesivas que faltan. Espero que lo hayan disfrutado. Xie xie.